México Legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Yo soy Marlene Logo y estás aquí en Alegoría Mexicana, un programa dedicado al arte, a las emociones, a esos símbolos que están inmersos en la obra de los autores. El día de hoy damos por inaugurado este proyecto y quién mejor que teniendo a un padrino muy especial. Damos la bienvenida al maestro, compositor, pianista David García. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de Alegoría Mexicana. ¿Qué tal, Marlene? Qué gusto saludar a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Pues el día de hoy vamos a inaugurar este proyecto y nos da mucho gusto tenerte. Lo que queremos hacer con esta entrevista es que el público conozca una parte de ti, desde la parte de tu ser, en qué te inspiras para componer, cómo surge pues tu carrera como compositor. ¿Cómo surge tu gusto por la música? Es una muy buena pregunta. Fíjate que no tengo yo un registro preciso de en qué momento me gustó, pero mis recuerdos me remiten a mi niñez en la que mi familia me ponía la música de Cricri, y sí tengo muy presente que algo que se me quedaba muy guardado era el sonido del piano, tanto que a lo largo del tiempo yo fui escuchando diferentes tipos de música. Ya después en los 70 se oían las baladas de los cantantes que desgraciadamente ya no están con nosotros, Camilo Sesto, José José, pero el piano atraía mi atención. La música clásica igual tiene piano, ese sonido me llamaba, pero sí te podría decir que la música es tan solo la palabra música me enchina la piel. No puedo dejar de emocionarme cada vez que oigo la palabra música y no se diga la música. Entonces sí, el registro que tengo desde niño es muy vasto. De parte de mis abuelos, les gustaba mucho, del lado de mi mamá, la música popular mexicana, Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, y cuando iba con los abuelos de parte de papá, pues era música clásica, valses de Strauss, Mozart. Pues a lo mejor lo más popular que escuchaba mi abuelo paterno era Richard Clayderman, y él me regala el primer disco de piano que recibí con mucho cariño y todavía enfatizó más mi gusto por este instrumento. ¿Cómo fue tu niñez con relación con la música? Esto lo digo porque tú tienes un proyecto muy importante. Tú eres director de una asociación civil que se llama Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño. Quienes tenemos el gusto de conocer este proyecto, vemos tu interés hacia la difusión de las tradiciones por medio de los juguetes tradicionales. Podemos ver animales de mexicanos, Xoloitzcuintle, la mariposa monarca, por ejemplo, el jaguar, o sea, el caballito en este caso también como juguete. O sea, hay muchas cosas que un niño muestra, ¿no? Entonces a mí me hace pensar que David García, el compositor, el adulto, pues muestra su talento, su técnica, pero hay un niño dentro de ti. O sea, es indudable ver ese niño, y es un niño, por un lado, tierno, pero por otro lado es un niño reservado. Entonces a mí me inquieta saber cómo era tu infancia. Muy bonita. Fíjate que mis papás eran muy cariñosos conmigo. Algo que tuve como característica es que pues mis papás, cada uno de su lado, eran los hijos mayores y todos los demás hermanos eran menores. Yo fui el primer nieto, el primer hijo, el primer sobrino, y fui por lo que me dicen mis papás y mis tíos, mis abuelitos en su momento, un niño muy deseado y por lo tanto un niño que encontraba cariño a cada casa que iba. Entonces el abuelito, la abuelita siempre me querían llevar para acá, los tíos para acá. Entonces mi infancia estuvo rodeada de mucho cariño, de mucho amor, de mucha música, y las tradiciones mexicanas era algo que se vivía con mucha intensidad en casa, porque a mi papá le gustaba mucho disfrutar pues cada época, cada tradición que vamos viviendo en el año, y la disfrutaba con mucha pasión. Yo recuerdo, por ejemplo, la Navidad, el Día de Reyes, el Día de Muertos en particular.
las fiestas patrias también. Y si tú te das cuenta, cuando ya voy creando las obras ahora a lo largo del tiempo, me he enfocado en esas fechas que me dejaron muy buenos recuerdos. Se vivía con música, se vivía con alimentación, pues la de la época y la de la temporada que se vive, con mucha risa, con mucha alegría, mucho baile. Mi papá era muy bailarín y pues no me conocen mis dotes, pero me gusta bailar también. Y fíjate que viendo eso que estás mencionando, no solamente eres pianista, o sea, te gusta la parte de la música, pero también tienes otras cualidades artísticas como el dibujo. O sea, Así es. he visto que dibujas o pintas. La pregunta es, ¿estas disciplinas las adquieres durante la infancia, la adolescencia, o cómo empiezas a buscar esas disciplinas y qué otras disciplinas tienes artísticamente? Esto nos lleva a pensar que, en tu caso, pues eres un artista con muchas disciplinas y muchas cualidades. Claro, muchas gracias. Mira, mis papás tenían una forma de educarme en la que me decía que había que tener tres ejes para poder estar completo. Por un lado, estudiar mi parte académica, mi escuela. Por otro lado, una actividad artística y por otro lado, una actividad deportiva. En el tema de actividades artísticas, pues les gustaba mucho comprarme colores, porque a mí me gustaba mucho pues, hacer rayones al inicio, que luego convertí en dibujos. Recuerdo mucho que dibujaba vías del tren. Mis papás eran maestros y pues a veces me llevaban con sus alumnos, yo era muy chiquito y mientras ellos daban clase, de repente pues yo estaba ahí haciendo mis dibujos y se acercaban los niños y ellos dicen que yo les enseñaba a dibujar, que les decía, mira, esto es un elefante, esto es una vía de un tren, y eso fue como una base. Después me acuerdo que descubrí la plastilina y me dio por hacer figuras de plastilina. Eso sí nadie lo sabe, nadie tiene esa información, la primera vez que lo comento, pero me gusta hacer figuras de plastilina. Ya no le dedico el tiempo como antes, pero sí tengo cierta habilidad para hacer formas así. Tanto que luego me puse a estudiar hace no mucho un curso de stop motion y me ayudó mucho mi habilidad para la plastilina. Más adelante, digo, siempre escuché música, como te decía, Cricri siempre fue mi máximo, mi inspiración, y pues las historias que escuchaba, te podría decir que mis temas favoritos son las canicas, Bombón Primero, son temas así que tengo muy presentes, los caballitos, y esos ritmos, si tú te das cuenta, ahora han influido en la música que yo escribo, porque los tengo muy presentes. Entonces ya vimos la música, la pintura, el dibujo, la escultura, un poco la cinematografía, ya con el tiempo he estado tomando algunos cursos, me interesa, es un campo en el que me gustaría entrar, y la necesidad de mostrar la manera en que yo observo y vivo y entiendo la vida es a través de la música, pero complementado con el teatro. Toda esta necesidad me llevó a pues, utilizar títeres en mis presentaciones, y es algo que yo disfruto. Me falta un poco la danza, sí la he practicado, pero no me he dedicado a ello, pero si me propongo, yo estoy seguro que podría participar en una actividad de danza. Entonces, pues sí, las artes me gustan. Por eso cuando hago un proyecto escénico me gusta integrar todas las artes posibles, y en la historia de lo que he ido haciendo, pues empecé con el piano expresaba mis primeros proyectos, luego ya fui integrando los títeres, y luego ya vino el canto, y luego ya vino la danza, y luego vino la actuación, y ahora pues prácticamente son espectáculos multidisciplinarios los que hacemos. Como podrás darte cuenta, algunas de las escenografías las dibujo yo. Entonces, cuando el público me acompaña, pues está viendo un concepto estandarizado, homologado de todo lo que yo soy, de todo lo que yo hago. Y de que a mí me gusta mucho porque este programa justamente va a ser, vamos a invitar cineastas, personas que se dedican al teatro, a la danza, y de verdad que cuando nosotros te elegimos y nos dieras ese honor de ser padrino de este proyecto, pues nada es casualidad. Al final de cuentas, creo que se tenía que empezar justamente con alguien que ha disfrutado de todas estas expresiones artísticas, y a mí me gusta mucho porque ya en algunas ocasiones hemos platicado, y a mí me gusta mucho cómo cuentas la historia de cómo empiezas con la música y cómo cuentas tus anécdotas. Y hay una anécdota que a mí me gusta mucho y que la pregunta va relacionada. Tú no eres solamente músico, tú tienes una profesión. Y a mí me gusta mucho cuando nos platicas o cuando me has platicado sobre tu experiencia en cuestión de el cómo empiezas en la parte científica y cómo, aunque quisiste vivir un poco de la música, la misma ciencia te llevó pues a la música.
Claro, pues mira, en la secundaria fue cuando se me empezó a notar más ese gusto por las artes, particularmente por la música, y un maestro que era del conservatorio, el maestro Francisco Javier Barba, me recomendó para entrar al conservatorio, hizo incluso una carta de recomendación para que yo entrara ahí cuando salí de la secundaria, pero mi mamá me pedía como requisito para poder continuar con el arte, pues tener un papel como técnico. Mi papá había estudiado ciencias naturales, era profesor de primaria y luego estudió una superior en esta temática y yo lo veía estudiando física, química, matemáticas, biología y desarrollé un gusto por dibujar, por aprender y me gustaba, yo decía, "Uy, ha de ser muy bonito estudiar algo de esto". Entonces cuando tuve la necesidad de estudiar, me fui a Vocacional 6 y estuve estudiando como técnico laboratorista clínico 3 años y en esos años prácticamente me olvidé de la música. Sí tocaba, pero era esporádico y al terminar mi mamá me dijo, ahora sí puedes hacer lo que tú quieras, si te quieres dedicar a la música o te quieres dedicar a la ciencia, pues adelante. Y entonces, mira lo que son las cosas. Yo creí que ya había perdido 3 años de tiempo y que no era bueno perder más y dije pues me voy a seguir por aquí por el lado de la ciencia. Fui a estudiar a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y me hice ingeniero bioquímico con el tiempo. Has de saber que de las carreras que tenía esta escuela, la que más me atemorizaba era justamente esta carrera, porque todas tenían las materias que más me gustaban, biología, botánica, microbiología, que digamos tienen que ver con los seres vivos y que me gusta mucho este tipo de conocimiento. Y de ingeniería bioquímica, matemáticas, física, fisicoquímica, bioquímica, toda la tira a la vez así, de materias, y te impresionas, pero tengo una característica que no me gusta tener miedo. Si alguna vez tengo miedo a algo, me gusta enfrentarlo, me gusta ese temor y superarlo e ir por más. Entonces, por eso estudié para ingeniero bioquímico y además porque a su vez vi que era una carrera que me permitía, digamos, tener conocimiento de cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los organismos vivos y aplicarlo a la industria, ya sea alimenticia o farmacéutica. Y algo que tanto en el arte como en la ciencia tiene una constante, me gusta ayudar. Me gusta pensar que mi tiempo lo utilizo para ayudarle a alguien a vivir mejor. Y eso lo hago todos los días. Y dije, si lo puedo hacer desde la ciencia, pues adelante. Todo eso para decirte que ya cuando yo creí que ya no me iba a regresar a la música, apareció el letrero de taller de piano en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Jamás me imaginé que lo impartía una maestra del conservatorio, la maestra Beania Salcedo, que si me escucha, seguramente me va a escuchar. Le vivo profundamente agradecido por haberme tenido confianza. Y ella me retó nuevamente a aprender piano. Apenas estaba aprendiendo a tocar las primeras melodías cuando me envía al concurso interpolitécnico de piano del año del 94 y la verdad que fui un fracaso. Cuando llegué al concurso, fui con mi hermana y vimos cómo estaban tocando los alumnos que estaban partiendo, que muchas veces, ya me enteré después, hay alumnos que se van del conservatorio a estudiar su carrera técnica al poli, y el nivel que existe en el poli de piano es muy, muy bueno, es excelente. Entonces, la maestra me dijo, muy bien, si yo te preparo en un año, tú te comprometes a ganar el siguiente concurso, imagínate el reto de tener la carrera en el poli. Y que es muy absorbente, son materias muy técnicas que requieren mucho tiempo, mucha organización, y encima de eso, echarte el compromiso de ganar un concurso, y digo, bueno, lo hago, y a través pues, de mucho esfuerzo, porque me paraba muy temprano a estudiar piano para irme y llegar a las 7 a mis clases del poli, imagínate, fue un esfuerzo grande. Además, practicaba en un órgano, no tenía piano. Y a veces me escapaba de alguna clase para poder practicar ahí en el piano. A final de cuentas, ya cuando pasó el año, digamos, fue la semifinal y wow, pasé a la final. No me la creía porque el nivel era increíble. A final de cuentas, me sentí muy orgulloso de que me llevé el primer lugar de ese concurso de piano del 95 y repetí ese primer lugar en el 96, ya cuando era un egresado. Y eso, digamos, vemos cómo la actividad artística de todos modos me acompañó en ese tiempo hasta que entré a trabajar a la industria farmacéutica y es ahí donde definitivamente creí que ya no me iba a dedicar a nada del arte. Digo, pues ahora hay que dedicar tiempo pues a trabajar, a desarrollar proyectos científicos, básicamente
industriales. Y es entonces cuando pues hago mi familia, hago mi hogar y nacen mis hijos, ahí empezó, digamos, ahí fue un reinicio de todo lo que estamos platicando. Vamos a ir a un corte, pero antes de irnos, estamos aquí muy complacidos con nuestro padrino, David García. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues esperemos que la gente que nos escuche sigan también los consejos de tus papás, de enseñarle a las niñas, a los niños y ponerles esa condición, ¿no? De un deporte, una Actividad artística, actividad artística. actividad académica, hay que hacerla con excelencia. Exactamente. Si eso empezaran a retomar, que retomáramos todos, ya sea los papás, las mamás, esa enseñanza, yo creo que nuestro país podría cambiar notablemente gracias a esas disciplinas. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte, ya regresamos con más de esta entrevista, de estas alegorías. Estamos con el compositor, pianista, director de la Asociación Civil Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño, David García. Yo soy Marlene Logo y estás en Alegoría Mexicana. Regresamos. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Ya regresamos a Alegoría Mexicana. Yo soy Marlene Logo. El día de hoy estamos hablando de la historia de David García, compositor mexicano, reconocido y consolidado. Su obra es indudablemente placentera tanto para niños como para adultos. Sus proyectos siempre muestran esa sensibilidad en la melodía, pero también la mezcla con la interpretación teatral, con las marionetas y otros proyectos más que nos irá platicando conforme va avanzando esta entrevista. David, muchas gracias por seguir con nosotros y en este bloque queremos que nos platiques esa otra experiencia que también en lo particular me llena mucho de orgullo y a la vez me da esa sensibilidad de decir, qué padre que el talento mexicano cuando llega a otros lugares, al extranjero, y que a veces quiere pasar desapercibido, pues indudablemente no puede ser así, porque el talento es indudable. Y tú tienes una experiencia muy padre en el extranjero, en tus inicios como pianista. Platícanos de ese viaje que hiciste en algún momento y que bueno, claro. Muchas gracias. Pues mira, fue una experiencia que me cambió la vida. Por parte de la industria, yo me dedico a hacer auditorías de sistemas de calidad y de inocuidad. Me envían a Irlanda a hacer una auditoría, un par de semanas, y como parte de mi tiempo libre, termina mi turno, me voy al hotel a descansar. Ahí había unos pianos muy bonitos de cola, y para relajarme, pues me ponía a tocar el piano, y no me daba cuenta que, pues yo creí que eran huéspedes, pero llegaba gente y se sentaba alrededor de la sala, y estaban tomando café, estaban platicando, y yo observaba niños corriendo ahí cerquita, que bueno, bailoteaban con la música que yo tocaba. Algunos de ellos me sonreían, me hacían algunas muecas, y diario hacía esta práctica. Ya cuando estaba yo en la segunda semana, a mitad de la segunda semana, tal vez ya casi para regresarme, me dio por ir a conocer el pueblo una tarde, y cuando venía de regreso, me tomó la lluvia, empezó a llover muy fuerte. Ahí llueve cada media hora y luego regresa, se va, sale el sol, se mete. Es muy, muy interesante el clima de Irlanda. Y pues se empareja conmigo. Yo iba corriendo rumbo al hotel para no mojarme, y se me empareja una camioneta y abre un señor ya mayor. Me dice, ¿tú eres David?
en inglés, ¿no? Me dijo, ¿tú eres David? Y digo, sí, yo soy David. ¿Y vas a tocar el piano? Digo, sí, sí voy a tocar el piano. Ah, dice, porque yo ya voy a escucharte ahí al lobby del hotel. Me quedé impresionado de que iban personas del pueblo a escucharme, a tocar en el hotel, y ya entonces el gerente del hotel me ofreció incluso trabajo el último día que estuve ahí, porque le gustó mucho cómo toqué, que el día que yo quisiera regresar, ahí me esperaban, y esto pues me dio una idea de que si había gustado en el extranjero, pues podría probar con mayor probabilidad en mi tierra, en México. Entonces cuando regresé, estaba yo haciendo una maestría en administración y dije ya, mi proyecto es hacer un plan de negocios para lanzar un disco con temas navideños. Y mira que corrí, me apuré, hice mi tesis, desarrollé, digamos que fue una tesis experimental porque a la par lo fui desarrollando, grabé el disco y ya tenía el disco mediados de noviembre. Ya es muy tarde para conseguir foros. Y aún así, pues con apoyo de mi familia, mi esposa que siempre está ahí detrás y a un lado y delante mío, me apoyó para conseguir el espacio y ya teníamos espacio escénico para estrenar el 16 de diciembre del año 2007, primera presentación oficial. Antes de esa conseguí una el 5 de diciembre en el Teatro Ciudadela por parte del ISSSTE y me sirvió como práctica. Ahí como que fue un ensayo del repertorio, pero pues, el lanzamiento oficial del disco iba a ser el 16 de diciembre y estaba yo muy nervioso porque tenía años sin estar ante un público que iba a ir a escuchar mi obra. Entonces, digo, la práctica del 5 me ayudó, pero para el reto del 16, pues ya estaba yo muy tarde y muy nervioso. Entonces fue cuando se me ocurrió acompañarme de títeres para que ellos fueran mis presentadores cada vez que iba a iniciar una melodía, y ahí nació el proyecto que se llamó ¿Dónde está la Navidad? Para, a través de la música, hacer un recorrido imaginario con el público. Yo creo que aquí es importante, sobre todo, transmitirle al público justamente eso, esas alegorías. Cuando yo busco el nombre del programa, yo decía, es que yo necesito que los artistas, en este caso, también gestores culturales, porque vamos a tener gestores culturales, por un lado transmitan su trabajo, pero sabemos que a veces es subjetivo el decir si una obra es bonita o no es bonita. O sea, al final de cuentas, cada público, cada espectador es el que da la opinión al respecto. Pero sí hay obras que son como de gusto universal, ¿no? Entre ellos, pues, tu obra. Yo he ido a tus conciertos físicamente y también he visto tu trabajo en redes sociales. Es un gusto universal, o sea, la gente nos gusta. Y eso es importante también mostrarle a los espectadores, el decir, no importa a qué te dediques, sino el cómo lo transmites y cómo disfrutarlo para ti. Porque yo veo que tú disfrutas tu trabajo. O sea, el plus es que nos gusta a los demás. Pero tú te diviertes y te diviertes como un niño, y aquí a lo mejor yo quisiera saber cómo nos transmites, cómo disfrutas ese proceso de crear y lo compartes, pero a la vez también aquí me gustaría que metieras un poco tu historia de ese muñequito, de ese títere, de ese David chiquito que presentas, porque también es parte de ese niño interior que tienes y que lo transmites muy bien en tu obra. Claro, muchas gracias. Mira, cuando inició el proyecto, yo no tenía, digamos, un eje sobre el cual dirigirme. Simplemente hice un disco de música navideña y de ahí quería yo partir. Y tenía algunos repertorios de Beatles, de música mexicana, de Cricri, pero no encontraba mi nicho hasta que me acordé la forma en que me enseñó a vivir mi papá, a vivir siempre optimista, siempre alegre. Y retomando lo que acabas de decir, es muy importante, disfrutar lo que uno hace. Con el tiempo me he dado cuenta que si tú disfrutas lo que tú haces, eso se llama pasión. Lo haces porque te apasiona, porque es lo que te gusta, porque es lo que te llena, y no por conseguir un dinero extra. Cuando lo haces así, y lo puedo ver a través de otros compañeros artistas que se dirigen de la misma manera, digo, es propio preguntar y ganar un dinero. Sí, es cierto, cuando te ofrecen un proyecto. Pero en mi experiencia, cuando lo primero que te pregunta alguien que tú invitas a un proyecto es cuánto va a ganar, bueno, es malo, no se le puede criticar, pero no se siente esa pasión. Y lo he vivido, y generalmente, digo, porque no es una regla, son personas que tan pronto consiguen lo que tienen, abandonan el proyecto, y lo que se necesita en este tipo de proyectos es compromiso.
Pues sí, el vivir, como mencionó mi papá, me llevó a entender la frase que es la, digamos, la filosofía de la compañía. Me di cuenta a través de la vida de él y de lo que ahora vivo yo, que para llegar a ser un gran hombre se necesita de un gran corazón de niño. Ese es el lema de Tradiciones Mexicanas, corazón de niño. No hay una manera distinta de llegar a trascender, desde mi punto de vista, si no tienes esas características que tiene un niño. ¿Cómo es un niño? Es alegre, es juguetón, no se toma las cosas tan en serio. Si se enoja en un momento, al otro lado ya se contentó porque lo que le interesa es divertirse, estar feliz. Entonces, lo que hice no lo hice por un estudio de marketing que me dijo que tenía que decir que tenía corazón de niño para vender mi proyecto. Lo hice porque me di cuenta, por experiencia de vida, que eso me hacía feliz. Y si era posible hacer feliz a los demás, mucho mejor. No te lo conté cuando comenté mi experiencia en el concurso de piano, pero yo estaba muy nervioso cuando iba a pasar a tocar. Y muchas veces antes de llegar al escenario en el concurso, me imaginé cómo era mi ruta hasta llegar arriba del escenario, sentarme, y las manos me sudaban y yo sufría. Entonces, el día que yo llegué al escenario por primera vez en mi vida para tocar el piano en el concurso, me relajó mucho esto que tiene que ver con lo que estábamos platicando. Me senté en el piano, como la había repasado tantas veces en mi mente, parece que ya la había vivido. Entonces me sentía, a pesar de que el trayecto para subir al escenario estuve muy nervioso, ya estando al piano me sentí relajado, y cuando volteé a ver al público, dije, mi objetivo no es ganar el concurso, mi objetivo es hacer feliz a este público que me quiere escuchar. Y no me concentré en la técnica, sino en el gozo, y con el tiempo me he dado cuenta de eso. Yo disfruto cuando subo al escenario. Cada nota tiene una intensidad distinta de sonido. Cada parte de la melodía o puede ser muy intensa o puede ser muy suave, pero me gusta que haya un gradiente de arriba a abajo, y esos gradientes son los que le transmiten al público la emoción que un artista le está brindando al público. Entonces, de estas emociones me di cuenta que yo tenía un niño interior, como seguramente la mayoría lo tienen, solo que hay niños más traviesos que otros. El mío es muy juguetón, más del que el público se puede imaginar. Soy muy bromista, pero lo hago muy reservadamente. Entonces, de ahí nació, cuando llegó el proyecto dedicado a Copo de Algodón, la idea de mostrarle al público mi yo interior, y creamos el personaje del pequeño David, que es un títere que está hecho a imagen y semejanza mía, y representa a mi niño interior, que seguramente te podré compartir un poquito más de este personaje cuando tuve que hacer el tema de Mariposa Monarca. Cada historia que cuentas es como inspiración, y además se transmite esa parte, como esa pasión, ¿no? Ahorita que cuentas las historias, a mí me llevas también como a trasladarme a qué es lo que me gustaría o cuáles son mis pasiones. O sea, me estás trasladando también, te escucho y a la vez mezclo con un poco de mi historia, y eso es lo que hace como esa alegoría que se está compartiendo, y esta sinergia también que hay de proyectos a proyectos y demás. Vamos a ir a un segundo corte. Gracias al compositor David García por estar con nosotros y por ser el padrino de Alegoría Mexicana, este programa que lo estarán escuchando cada viernes a las 12 del día, horario de la Ciudad de México. Esperemos que sea de su agrado a ustedes que nos están escuchando, porque se está haciendo un programa de emociones, con el corazón, y como dices bien, a mí me apasiona mucho escuchar la historia de los artistas, de los gestores culturales, porque creo que esto es como una magia, porque se habla de que el país necesita de cultura, necesitamos reestructurar a la sociedad, hacer tejido social y demás, pero realmente yo creo que la magia está en esto, en conocer al artista, a lo que nos quiere decir, y saber que cada una de sus historias, cada una de sus obras tienen esto, su sentir, sus emociones y sus alegorías. Vamos a un corte y regresamos aquí en Alegoría Mexicana con David García. Yo soy Marlene Lobo. Gracias. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario.
La puerta a la cultura. Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Ya regresamos aquí con ustedes a Alegoría Mexicana. Gracias por estar con nosotros en este programa que inicia hoy, viernes. Les damos las gracias a todos los que nos están escuchando desde sus hogares, trabajo. Y bueno, pues en esta pandemia yo creo que cualquier espacio es importante para también distraerse por medio del arte y la cultura. En este programa el objetivo es transmitir las historias de aquellas personas que se dedican con pasión, con entrega a la cultura, a la educación, a las artes y sobre todo que se preocupan por transmitir el valor de la creatividad. Gracias, David García, por estar con nosotros aquí, maestro, compositor y director de Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño. Gracias, David. Es un placer, es un honor, Mate, muchas gracias. El valor de las historias es importante. Yo creo que todos los seres humanos tenemos historias que contar, pero también para contar estas historias siempre hay que tener cómplices y tú eres un ejemplo de ellos. Puedes ser una persona muy talentosa, puedes tener ese don de ser músico, de componer, pero si no hay quien te siga tus pasos y quien te siga, a veces se dice que esas locuras, pues no podrías hacer nada. Y yo creo que una de las cosas que también te admiro es que tienes un gran equipo y que te apoya, que te sigue, tanto un equipo familiar como también un gran equipo de actores, de cantantes, de personas que están contigo. ¿Cómo se crea este equipo y cuál es tu experiencia como gestor cultural dentro de tu proyecto? Claro, muchas gracias por preguntar. Mira, hay un proverbio africano que dice que si quieres llegar rápido, viajes solo, pero si quieres llegar lejos, viajes acompañado. Y yo creo que aquí en mi proyecto se ha vivido esto. Sí, yo iba a cierta velocidad con mi proyecto, pero yo siempre he pensado llegar lejos. Mi intención es pues trascender, llegar a formar parte de la cultura nacional, de que mi música, mis proyectos escénicos, pues logren estar en el gusto del público y trasciendan, yo logre trascender y digamos, este proyecto ayude a otras personas a entender mejor nuestra cultura, a vivirla de una manera distinta y además a darnos cuenta que nuestra tradición mexicana se puede expresar al mismo nivel o más grande que otros proyectos que lo vienen del extranjero. Todo esto ha sido como parte de la misión del proyecto. Entonces, para entender mejor todo este sistema, yo venía de la industria y no entendía bien cómo funcionaba la cultura, el arte en México. Esto me motivó a estudiar un diplomado en gestión cultural y producción de espectáculos escénicos. De este diplomado que estudié a través de la UAM, y a través de lo que antes era Conaculta, obtuve 2 especialidades, la especialidad en gestión de empresas culturales y la especialidad en gestión de espectáculos escénicos. Tengo el orgullo, y lo quiero compartir, de haber obtenido la medalla del mérito universitario por haber obtenido pues una calificación destacada en estos diplomados, son especialidades, y esto pues ya me ayudó mucho a entender cómo funcionaba digamos, la cultura en nuestro país. Con esto me di cuenta además que yo ya quería migrar solamente de música y títeres a algo más. Yo ya imaginaba muchas más cosas. Entonces viene la experiencia personal en la que mi hijo Josué se enferma de pulmonía y al mismo tiempo viene la necesidad de crear algo ya dedicado a los niños específicamente. Ahí nace el proyecto que se llama Canción para el Corazón de un Niño, que está dedicada al juguete mexicano, toda esta música. Y mientras yo sufría la situación de tener a mi hijo en el hospital, pues estaba yo creando, investigando sobre los juguetes mexicanos, y esta mezcla de emociones me llevó a tener una música que yo admiro, que quiero mucho, y que es, digamos, el parteaguas del nombre de la compañía. La compañía surgió desde que yo decidí mostrar los títeres por primera vez, pero el nombre oficial surge a raíz del proyecto de Canción para el Corazón de un Niño, y por primera vez
tuve la necesidad ya de tener un equipo un poco más grande para expresar el proyecto con piano y mímica. Entonces, la primera aliada, digo, aparte de la familia que como bien comentas es el equipo base, fue Mireya Sánchez, la directora escénica. Ella se acercó conmigo y me dijo, oye, me gusta tu propuesta, si tú estás de acuerdo yo podría aportarte algo a tu proyecto. Perfecto. Cuando llegó esa oportunidad, Mireya, ven conmigo por favor, pero me encontré con la primera apasionada que me dijo, yo quiero integrarme contigo, me gusta lo que haces. Y entonces a través de Mireya jalamos al actor Eric Enríquez. Eso ya ocurrió hace ya 10 años, imagínate, estamos cumpliendo 10 años de esas primeras experiencias. Me siento muy emocionado al contártelo, porque nos subimos a un barco en el que no sabíamos qué iba a ocurrir. Mi intención siempre ha sido hacer algo a largo plazo. Entonces se subieron los 2 primeros artistas que tenían fe en lo que ya yo hacía, y cuando llegó el momento de hacer una obra un poco más grande, necesitamos ya de voces, y entonces empezamos a hacer un proceso de selección de artistas, y pues digamos, el filtro he sido siempre yo, Eli, Enríquez, Mireya, Paola, me van recomendando personas, yo mismo a veces busco, y en la entrevista lo que siempre busco es, y esto ya es como gestor, ¿qué características necesito de un artista para integrarse a un proyecto como este? Y la base, la materia prima se oye muy, muy subjetiva, pero es que tenga corazón de niño. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene corazón de niño? Pues cuando estamos platicando, empieza a fluir su estilo de comunicación, que tiende a ser juguetón, que tiende a ser apasionado, que tiende a mostrarme que no ha tenido conflictos en el pasado, y que cuando los ha tenido los ha podido resolver de una manera muy, muy inteligente, muy juguetona. Todo esto me permite a mí decir, ok, vamos a probar. La regla siempre es, vamos a probar, vamos a jugar en el escenario. Y eso es otra de las características de mi proyecto. Cuando subimos al escenario, nunca subimos a quedar bien exactamente con nadie. Queremos jugar para que la gente se sienta bien. No queremos apantallar a otro gestor ni al promotor que nos invita. Queremos que se diviertan, que jueguen. Entonces, yo les he dicho, sí podemos llegar a tener un error en el escenario. Somos humanos, nos llegamos a equivocar. Es válido siempre que se convierta en juego. Si lo hacemos juego, entra en el contexto y el público lo disfruta. Y esto no quiere decir que yo sea conformista ni que sea tan indisciplinado que yo permita que mi equipo no se comprometa, sino al contrario. Me gusta que esos corazones de niño que se van uniendo al proyecto disfruten lo que están haciendo. Y en nuestra experiencia, cuando lo disfrutamos tanto en el escenario, es que el público está disfrutando con nosotros. Corazón de niño mueve las emociones del artista y del público, viendo al artista como un espejo que maximiza el reflejo de la energía que el público le envía cuando lo va a ver. Pues yo creo que esto es muy importante porque, si bien lo dices, a veces las personas que nos dedicamos a la gestión cultural, sí, se busca siempre como proyectos que sean novedosos, proyectos que sean innovadores, pero pocos gestores son los que se preocupan por la emoción, por la pasión, por transmitir esas emociones y la sensibilidad de la obra al espectador. Y en tu caso lo cumples. Y esto lo cumples con obras, por ejemplo, a mí me tocó ver físicamente Copo de Algodón, que es una historia que a mí me gusta mucho porque nos lleva a la historia de México en sus inicios, la historia de la Malinche, la parte de la conquista, y al final de cuentas Hernán Cortés, el cómo vemos a veces a los villanos y cómo a la vez los villanos dejan de ser villanos y son buenos, y gracias a esta mezcla pues somos un producto, ¿no? Y gracias a eso nosotros nuestro mestizaje, y también podemos ver ese simbolismo con la muerte. Y son historias que en lo particular a mí esa historia me gustó mucho. También sirve como de una forma pedagógica a los niños que lo están viendo y que disfrutan tu obra. Esas historias, ¿cómo las eliges? Claro, mira, el objetivo, ya cuando me decidí irme sobre la línea de las tradiciones mexicanas, fue no tener nada más un espectáculo navideño, sino tener obras que pudieran reflejar tradiciones mexicanas a lo largo de todo el año. Entonces ya teníamos ¿Dónde está la Navidad? Ya teníamos Canción para el Corazón de un Niño para el 30 de abril, para el juguete mexicano, o incluso para Día de Reyes ahora se llega a presentar. Y luego ya teníamos Fiestas Patrias con México en mi corazón, ya teníamos ahí 3 tradiciones, pero queríamos más. Entonces
¿En qué me empecé a fijar? En temas que son para mí importantes, trascendentales desde mi punto de vista, que tienen un impacto en la reestructuración del tejido social. Y el primer proyecto que pensé ya así con ese enfoque social fue Fabricando para Copo de Algodón, porque nos habla de la conquista. Desde que uno estudia le enseñan que tenemos como mexicanos una especie de estigma, de pues etiqueta, pues fuimos producto de un hecho muy violento que ocurrió entre mexicas y españoles y que nos sentimos menos. Y eso me duele y lo veo reflejado en muchos aspectos. Y entonces Copo de Algodón nos enseña a sentirnos orgullosos de nuestras raíces, a dejar de sentir desprecio por la cultura invasora y afinidad con la cultura que estaba aquí. Finalmente eran dos culturas líderes en su tiempo que chocaron en ese momento. La balanza aparentemente se inclinó para el lado de España, pero como hemos visto, la idiosincrasia, la forma de ver, de vivir, se quedó adentro. Y esa combinación es la que nos mueve. Punto de vista tenemos ese espíritu aferrado que tuvieron los españoles para llegar desde España hasta el centro de México. Somos aferrados, pero somos valerosos, somos así, tenemos un coraje tremendo para resolver nuestros problemas como mexicanos. Y esa combinación pues, es famosa en todo el mundo. A lo mejor nos dividen ideas políticas, religiosas, deportivas, pero cuando llegan problemas grandes, como ha sido el terremoto, por ejemplo, cuando, pues, igual en la pandemia se ven muchas cosas, pero finalmente nos ayudamos y sabemos salir adelante. Entonces, Copo de Algodón viene y nos dice, aprende a amar cada una de las partes que te integran. Eres mexicano, eres producto de la mezcla y eres un ente perfecto, admirado en todo el mundo. Eso es Copo de Algodón. Así es como lo veo yo y esos son los criterios de selección de los proyectos. En esa sensibilidad que nos cuentas, en esas historias, el público ha de decir, bueno, pues hay quienes se han escuchado y conocemos su trabajo y decimos, pues sí, lo que está diciendo efectivamente es completamente cierto y lo que está expresando es lo que nos transmite en su obra, pero también habrá quien diga cuál es su obra. Entonces a mí me gustaría que para despedir este bloque nos complacieras con esa melodía de Corazón de Niño. Cómo no, pues es un honor para mí compartirles el tema principal de la compañía que se llama Canción para el Corazón de un Niño y lo que busca este tema es despertar ese corazón que está ahí, a lo mejor un poquito serio, a lo mejor un poquito preocupado por la pandemia, pero les invito, Radio Escuchas, a dejar entrar la música en sus oídos y sobre todo en su corazón y me hagan saber cómo se sintieron. Y esto dice así.
Acabamos de escuchar en la interpretación de David García, Canción para Corazón de un Niño. Ya volvemos para cerrar con broche de oro este primer programa de Alegoría Mexicana. Agradecemos a todo el público que nos está escuchando. Están en México Legendario y este programa es Alegoría Mexicana con Marlene Lobo. Ya volvemos para el cierre. Gracias, David. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Ya regresamos a Alegoría Mexicana, estamos con nuestro padrino David García. Nos complace tenerte en este programa, en este inicio de un proyecto que lo que queremos es hacer llegar a la gente el amor por el arte, la pasión por la misma y asimismo que descubran las artes escénicas, la danza, la interpretación musical, todas esas alegorías que están implícitas en el arte, pues realmente los lleven a su vida y esto también les sirva para que ellos se expresen y también tengan esa creatividad. No importa a qué se dediquen, sino que el arte sea una fuente de inspiración en sus vidas. A mí me gusta otro proyecto que tú tienes muy bonito, que es de flora y fauna, donde señalas, donde nos expones la importancia de la biodiversidad de México. Podemos ver el Xoloescuintle, que tiene una historia muy especial. Podemos ver el jaguar, podemos ver el ajolote y otro animal que es muy bonito y que es muy querido y que tienen historias, también la mariposa monarca. Pero platícanos más de este proyecto. Claro que sí, muchas gracias. Mira, el proyecto, yo creo que tiene su origen de cuando yo estudiaba en la vocacional. Nos dejaron un trabajo de investigación para una materia que se llama Metodología de la Investigación y mi equipo seleccionó el tema de la fauna en la Ciudad de México. En ese tiempo éramos motivo de burla porque decían, pues vas a encontrar ratas, conejos de 2 patas y gatos. Era la broma. Yo había escuchado que en México, de hecho he ido al desierto de los leones y ahí llegamos a ver alguna vez una especie de gallina de monte, y yo tenía ese gusanito, y se investigó sobre el guajolote, sobre el teporingo, sobre el jaguar, desde la época prehispánica hasta nuestros días, y fuimos a una conferencia de un biólogo que nos comentó que él hacía recorridos por todo lo que son los cerros de la Magdalena Contreras, por ahí en el año estoy hablando del 90, del 87, imagínate cuánto tiempo tiene ya. Y por esas épocas él decía que todavía había tenido oportunidad de ver una pisada de felino, que para su punto de vista era como de una especie de puma. Opino que más bien debió haber sido una especie de jaguar, pero él encontró esa pisada y con eso hicimos un trabajo muy, muy interesante que me dejó muy contento, muy satisfecho y además nos dio una muy buena calificación. Se me quedó en la mente y cada vez que componía melodías dedicadas a México pensaba en la fauna, decía, yo quiero componer algo. Entonces estaba una tarde y se me ocurrió hacer este sonido. Y pensé en un colibrí y dije, este tema suena como a colibrí. Y cuando empecé a tocar ya la melodía principal, porque el proceso creativo es interesante, uno va desarrollando el tema, y llegó la parte de clímax.
Esto me dio la pauta, además de que vi a mi hijo bailando como si fuera un colibrí por toda la sala, dije, este es el principio de un gran proyecto, primeramente Dios. Y entonces empecé a imaginar más cosas y debo de comentar otro hecho que detonó por completo mis ganas de iniciarlo. Yo tengo muy buena relación con el Coro de Niños Cantores del Estado de México y con ellos hemos trabajado ya 10 años. Ellos son los principales difusores de mi obra musical cantada. Y el maestro Alberto Alvarado, que es el director, me pidió un repertorio para niños que tuviera temas pentáfonos, muy sencillos de cantar, y le dije, ¿qué le parece si le hago un repertorio para la fauna de México, para la flora y la fauna? Y ahí nació, digamos, la música. Cuando logramos esto, lo presentamos y yo dije, pues no nos podemos quedar con la música, esto da para mucho más. Y entonces empezamos a trabajar en el desarrollo de la dramaturgia para poder hacer una historia que pudiera hilar todas estas partes. Y a su vez empezó, como ya estaban las letras, ya estaba la música, la idea de hacer un tipo audiocuento o un cuento ilustrado, y tuve la fortuna de ser escuchado por Editorial Resistencia a través de su directora Josefina Larragoiti, que además es ilustradora, y ella me hizo el honor de creer en el proyecto. Publicó ya el libro a través de Editorial Resistencia, que tiene las canciones, se llama Animalitos en Peligro, Cantos por la Fauna Mexicana. Ella lo ilustró muy, muy, muy bellamente, estoy muy agradecido con ella. Algo que yo quería componer era tema para la mariposa monarca, que se me hace un ser hermoso, inigualable. Cuando lo veo volar me hace sentir muy feliz, me transmite mucha paz, no sé, es un animal muy especial, un insecto muy, muy, muy particular, que viaja desde Canadá hasta Michoacán cada año y que sabemos que llega justamente, la gente dice que llega el 1 de noviembre y que trae entre sus alas a las almas de los niños que han fallecido. Esto tocó mi corazón, aunado a un relato que ahorita les comento, pero el hecho es de que yo tenía que entregar un lunes el borrador para el libro y yo quería tener ese tema, ya era sábado y no tenía el tema de la mariposa monarca. Dije, le pongo ritmo de cumbia, le pongo reggaetón, le pongo cha-cha-cha, ¿cómo podría ser una mariposa monarca? No lo sé. Entonces leo el relato que me envió mi amiga Ana Saavedra, un relato muy bonito sobre Día de Muertos, se llama Aromas en la Oscuridad, de Ana Saavedra. Me tocó tanto el corazón que en ese momento me fui a relajar con un baño, y ese es un detalle mío, compongo mejor cuando me baño. El agua me ayuda mucho a inspirarme. Y entonces me salió la primera tonada que decía, me imaginé en un campo de Michoacán, ahí entre las mariposas, diciendo, he regresado al fin a esta región, me siento tan feliz de estar aquí. Y en eso salió el pequeño David, que es lo que les comentaba hace ratito. Ese niño me jaló de la oreja y me dijo, oye, ¿tú por qué te imaginas que estás en un lugar que ni has visitado y quieres componerle a un ser que ni conoces así en físico? Solamente has leído y medio lo has visto pasar por ahí, pero si quieres componer algo significativo, ¿por qué no dejas que hable ese bebé que alguna vez perdiste? Cuando me dijo eso en mi niño interior, me salieron las lágrimas, dije, escucho. Y la letra de ahorita voy a cantar un cachito, pues es ese mensaje de un niño que viene del más allá, y que además me está dando el avión porque me está haciendo ver como que yo estoy en Michoacán, y dice la letra, he regresado al fin a esta región, me siento tan feliz de estar aquí, a mi familia voy a visitar, como el año anterior a disfrutar, ya huelo aquella flor en el altar, su amarillo color me hace soñar, las veladoras son luz celestial que guía mi ansiedad por comer pan. Y entonces dice el niño, hay que extender las alas para poder volar. Mariposa monarca, llévame hasta mi hogar. Llévame entre tus brazos para poder soñar. Llévame hasta mi tierra, llévame a Michoacán.
y es un fragmento de la canción que me hace tan feliz y cada vez que la canto, créeme que se me hace un nudo en la garganta, solo para que el público escuche un cachito del tema en piano. Entonces, eso es Mariposa Monarca, y a su vez, pues cumple parcialmente con un objetivo que tenía yo de componer algo para el Día de Muertos. Espero que les haya gustado el tema. Y esto es esencialmente Cantos por la Flora y Fauna de México, un proyecto que nos da la oportunidad de escuchar qué nos podría decir la fauna de México el día de hoy, la flora, a través de la cempasúchil, la flor de Nochebuena. Su nombre real debería de ser Cuetlaxochitl y no flor de Nochebuena, pero bueno, es parte de la tarea que tengo como gestor, como artista, ayudar a que el público conozca más de su cultura y esto nos ayuda a sentirnos orgullosos y comprometidos por formar juntos un mejor lugar para vivir. Muchas gracias, David, por esta historia que es muy conmovedora y también por el no quedarte con ese talento, sino transmitirlo. Ya estamos en el cierre del programa. Yo en lo particular te quiero agradecer por tu entrega, tu pasión y también te quiero agradecer porque hemos estado en estos proyectos, o sea, tú en tu proyecto y nosotros en México Legendario, creo que vamos de la mano. El proyecto nació en el 2007 y nuestro proyecto nació en el 2010. Pues mira, no es casualidad, el día de mañana, 19 de septiembre, estamos cumpliendo nosotros 10 años de aniversario. Entonces, fecha interesante. Fecha interesante, exactamente, y qué mejor que lo quisimos celebrar con este proyecto. Y yo quisiera que antes de despedirnos, pues tú nos des unas palabras, qué mejor que el padrino de Alegoría Mexicana. Claro que sí. Pues primero que nada, agradecerte nuevamente la oportunidad de ocupar este espacio, agradecerte también que me hayas seleccionado como padrino. Y pues como padrino, desearles una larga trayectoria, exitosa trayectoria, llena de los retos que tienen que tener para poder trascender. Quien no tiene retos no trasciende. Estoy convencido que lo van a lograr porque yo te conozco tu tesón, tu disciplina para lograr las cosas. Tus historias de vida, que espero que también tú logres compartir alguna vez con el público, son muy interesantes, tus experiencias que te han llevado a hacer este programa, todo ese bagaje de emociones y características que tienes tú como gestora, estoy seguro que van a ser fundamentales para que este proyecto trascienda y le lleve al público no solo diversión, sino además conocimiento, le lleve arte, cultura, calidad, para hacer su vida mejor. Yo te deseo, le deseo al programa que perdure en el tiempo, que se logre consolidar y que cada vez tenga más artistas interesados en aparecer en este espacio y mostrar su trabajo, que es algo que nos hace falta mucho en México. Yo veo potencial de Alegoría Mexicana, sea un espacio, una plataforma para quienes van empezando, para quienes ya tenemos cierta trayectoria y para quienes siguen siendo maestros en su quehacer artístico, de manera que sea un programa en donde busquemos inspiración, creatividad, conocimiento, para hacer otras cosas diferentes. Si no tenemos estos medios como este programa tan interesante, pues el conocimiento, el talento está disperso. Y si lo capitalizamos aquí, pues va a ser un excelente parteaguas. Así que
Para este programa quise seleccionar un tema del nuevo proyecto dedicado al Día de Muertos, que es un tema que a lo largo de los ya casi 13 años que llevamos como compañía no habíamos tocado de lleno, porque se me hace un tema muy, muy complejo, muy interesante, además ya muy conocido, con eso de que vino la película de Coco, de Disney, con la película del 007, como que nos despertó a todos el gusto por celebrarlo, por disfrutarlo todavía más de lo que ya estaba, pero a su vez ocupó mucho de la temática que ya se conoce. Entonces, crear un proyecto de Día de Muerte teniendo como base estos y tantos otros proyectos tan bonitos que mucha gente no conoce. Por ejemplo, busquen a la artista Alma Rosa Rivera, que es una excelente cuentacuentos. Tiene un proyecto hermoso sobre el Día de Muertos. Soy su fan y también me ha servido de inspiración. Y pues bueno, finalmente este año queremos ya estrenar nuestro primer proyecto de Día de Muertos y el tema que voy a presentar como estreno mundial en este programa se llama El Pan de Muerto. Esa es la versión instrumental y estoy muy emocionado de podérselos presentar. Espero les guste. Muchas gracias, David. Gracias por complacernos y por estrenar con nosotros esta melodía del Pan de Muerto y que, como tú bien lo dices, es una historia que llevamos los mexicanos, una tradición, una connotación cultural que a donde quiera que vayamos siempre va a estar ahí presente en nuestra tradición de Día de Muertos. Te agradezco de verdad tu apoyo hacia nosotros, hacia este proyecto y también el que nos compartieras este tema. Encantado de estar con ustedes, me siento muy orgulloso, muy feliz y le auguro al programa mucho, mucho éxito. Ojalá que no sea la última vez que me inviten, que podamos compartir más adelante otros proyectos y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchos saludos al público. No me dejen de seguir en las redes sociales, por favor, como David García Hernández o David García, página oficial en Instagram, o Tradiciones Mexicanas Corazón de Niño, la compañía. A través de esas redes podemos pues darles a conocer lo que vamos haciendo y recuerden, por favor, tanto para este hermoso programa como para mi proyecto y de cualquier artista que quieran apoyar, no hay mejor manera y mejor difusión que la que hagan ustedes, público, a través de sus redes sociales. Así que gracias. Nos despedimos de aquí de Alegoría Mexicana. Recuerden, mañana cumplimos 10 años. Consulten nuestra programación en las redes sociales, en nuestra página oficial www.mexicolegendario.com y ya sabe, pasen la voz, porque esta estación inició esta semana, la inauguramos el 14 de septiembre, pero promete muchos programas, contenidos, talento y sobre todo mucha diversión. Muchas gracias, David García, por habernos acompañado. Yo me despido de ustedes, yo soy Marlene Logo y tenemos una cita el próximo viernes a las 12 del día, horario de la Ciudad de México. Hasta la próxima. Alegoría Mexicana.
Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario es una asociación civil que se encarga de la difusión, organización, presentación, promoción y desarrollo de la cultura, educación, tradiciones y patrimonio de los pueblos, municipios, ciudades y estados de la República Mexicana. Visita www.mexicolegendario.com y nuestro Facebook, México Legendario. México Legendario. La puerta a la cultura.